¿Enseñan a las falleras mayores de Valencia a saludar? El saludo con la mano es un gesto universal que, dependiendo del contexto, puede tener diferentes connotaciones. En el caso de eventos formales o ceremoniales, como los que involucran a las falleras mayores en Valencia, este gesto adquiere un significado especial dentro del protocolo y la etiqueta. Vamos a profundizar en diferentes aspectos relacionados con este saludo. Origen y contexto del saludo real o protocolario. Este tipo de saludo es típico de situaciones formales en las que la persona que lo realiza tiene un papel representativo o de liderazgo. Aunque es comúnmente conocido como saludo real debido a su asociación con la realeza, por ejemplo, la reina de Inglaterra o miembros de familias reales europeas. Su uso se extiende a otras figuras que participan en actos públicos, como embajadores, dignatarios e incluso figuras tradicionales de festividades como las falleras mayores en Valencia. En este contexto, la persona que realiza el saludo no solo está reconociendo la presencia de los asistentes, sino también subrayando su rol ceremonial. El saludo es una forma de cercanía y respeto hacia los que observan, y al mismo tiempo es un gesto de cortesía que marca la formalidad del evento. Características del saludo. El saludo con la mano en contextos protocolarios suele tener características particulares. Movimiento controlado. El gesto es generalmente lento y elegante. No se trata de un movimiento rápido o informal, sino de algo deliberado que refleja la dignidad y la importancia del momento. Posición de la mano. La mano suele mantenerse en una posición abierta y visible, con los dedos juntos o ligeramente separados. El brazo puede estar parcialmente extendido o en un ángulo ligero hacia el cuerpo. Contacto visual. En muchos casos, quienes realizan el saludo acompañan el gesto con una sonrisa y contacto visual con las personas que están saludando, estableciendo así una conexión más personal, aunque sea desde la distancia. Duración breve. Es un gesto que no se extiende demasiado en el tiempo, suficiente para mostrar respeto o agradecimiento a los presentes sin llegar a parecer excesivo. Uso en las falleras mayores. En el caso de las falleras mayores de Valencia, el saludo con la mano es una parte clave del protocolo. Las falleras son representantes de las fiestas de las fallas y, en cierto modo, actúan como embajadoras de la cultura y tradición valencianas. Su presencia en desfiles, procesiones y otros eventos públicos viene acompañada de este tipo de saludo formal, que simboliza su rol ceremonial y su vínculo con la comunidad. Este saludo tiene un fuerte componente de tradición, ya que en las festividades populares como las fallas, las falleras mayores tienen un rol protagónico. Al igual que en otros eventos oficiales, el saludo no solo es una muestra de cortesía, sino también de orgullo por el papel que representan en la festividad.